Ya está listo. No tapó la cámara.
Es que todo fue muy rápido que lo único que se me ocurrió fue el inalámbrico. Que no se dan cuenta, se está moviendo. Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la aula isóptica de la Unidad de Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Agradecemos su presencia y el tiempo que nos brindan el día de hoy en las actividades del programa La Igualdad se construye en colectivo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, organizado por el Comité de Equidad de Género, la Defensoría de los Derechos Universitarios, en conjunto con las direcciones y los centros de nuestra máxima casa de estudios. Le damos la bienvenida a los integrantes de comisión ejecutiva, docentes, estudiantes y a toda la comunidad universitaria. Saludamos también a todas las personas presentes y a los que nos ven por medio de la transmisión en vivo. Esta mañana seremos partícipes de la presentación del libro Presencia Femenina y Vida Cotidiana en Villa de Aguascalientes, siglos XVI y XVII, de la editorial IMAC 2023. De los autores, doctora Marcela López Arellano, doctor Rodrigo de la O. Torres y doctor Vicente Esparza Jiménez. En esta ocasión, las presentadoras son historiadoras de la UA. Demos la cordial bienvenida a la doctora Yolanda Padilla Rangel, a la maestra Gabriela Hernández Guzmán, a la licenciada Viviana Alba Escobedo, a la maestra Laura Olveja Trejo, a la maestra Ana Victoria Velázquez Díaz, y a la maestra Marcela Arellano. Le cedo el uso de la palabra a mi compañera, la moderadora Alejandra Cabrera, que se queda con ustedes. Buen día tengan todos ustedes. En el marco de la celebración del Día Internacional de las Mujeres de este año 2024, tenemos la presentación del libro, como ya se mencionó, es el libro titulado Presencia Femenina y la Vida Cotidiana en la Villa de Aguascalientes de los siglos XVI y XVII, de la autora Marcela López Arellano, Rodrigo de la O. Torres y Vicente Agustín Esparza Jiménez. Asimismo, presentará a la doctora Yolanda Padilla Rangel, la maestra Laura Olvera Trejo, la licenciada Viviana Alba Escobedo, la licenciada Gabriela Hernández Guzmán y la licenciada Ana Victoria Velázquez Díaz. Comenzaremos con la licenciada en Historia Gabriela Hernández Guzmán, en la cual cursó la licenciatura de Historia en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El tema que presentó y por el cual obtuvo el título de licenciada fue Herida colonial, el retrato de la violencia de género novohispana en el siglo XVIII en la jurisdicción de Aguascalientes. Como estudiante participó como conductora del programa de radio en licenciatura de Historia, Haces Históricos y también como asistente de investigación en el Departamento de Historia del 2019 al 2021. En el año 2022 colaboró como asistente de investigación en el proyecto Presencia Femenina y Vida Cotidiana de la Villa de Aguascalientes, siglos XVI y XVII. Participó en colaboración con el doctor Claudio Antonio Granados Macías en el artículo inédito titulado La Justicia del Santo Oficio en Nueva España, de curanderas a hechiceras supersticiosas en el Nuevo Mundo. ¿Le cedo la palabra? Gracias. Pues primeramente agradezco mucho la invitación por estar en esta mesa y compartir con mujeres que admiro mucho. Mi experiencia participando en la colaboración del libro fue bastante
pues bastante fructífera porque la verdad yo era recién egresada de la licenciatura, entonces la doctora Marcela me invita a colaborar y pues ahí hacemos mancuerna con el doctor Rodrigo, el maestro Vicente, mi colega. Entonces pues fue una experiencia pues que te saca de tu zona de confort porque realmente como licenciado pues no esperas colaborar en un proyecto tan trascendente, ¿no? Como es este libro, porque pues realmente es el primero que se saca sobre las mujeres en la época colonial, como tal las fundadoras, que después vamos a hablar un poquito más de eso. Pero pues para comenzar a mí me gustaría hablarles de la portada del libro. El grabado la realizó un artista y pues para mí se me hace como muy impresionante porque justamente retrata lo que se quiso mostrar desde un inicio, ese vínculo y relación que había entre las mujeres a pesar de su etnia, es decir, que fueran españolas, indias, negras, mulatas. No se ve como esa estratificación como siempre estamos acostumbrados a verlos, ¿no? Bueno, comúnmente. Entonces, me gusta eso, que se ve como la relación, el vínculo que tenían entre todas. Y bueno, en el libro, pues realmente voy a ser muy breve, porque quiero dar como para que todas tengamos mucho tiempo para hablar. Entonces, yo quisiera hablar, focalizar entre las mujeres que me llamaron más la atención. Una de ellas fue la mujer Tomasa González, es una beata que acusan en el Santo Oficio porque ella estaba alterando el orden público. Entonces, pues ella se hacía... la mujer tenía un serio problema, tenía una enfermedad, pierde a su marido, tiene varios abortos, entonces la mujer queda desamparada y se dice en las acusaciones que le hacen en el juicio que la mujer estaba deambulando en las calles, descalza, tocando de puerta en puerta, que el fin del mundo se acercaba. Un día se acerca a la esposa de un mercader y esta mujer pues se siente como ofendida por lo que le está diciendo, le dice que la muerte de ella se aproxima, entonces que la tiene que preparar porque ella es una enviada de Dios, de la Virgen. Entonces la mujer pues se molesta y va y la denuncia junto con su esposo. Entonces, como para remediar la situación, la sorpresa fue que el padre de ese momento deciden enviarla a un convento para que ahí pues no había prisiones, me imagino, en la villa, no se ha indagado más, pero entonces la mando para allá para que siga pues una paz en la villa, ¿no? Como para que no haya más disturbios. Pues yo nada más les voy a hablar como de esta mujer para cederle la palabra a mi compañera. Pero desde luego me emocionó mucho participar en esto, pues porque me dieron la oportunidad de conectar con las mujeres de otras épocas y también es muy emocionante el poder darles una voz. Entonces creo que esto es como lo que más me llevo del libro y de la experiencia y el proyecto de trabajar con la doctora Marcela, el doctor Rodrigo, el maestro Vicente. Y pues sería todo de mi parte. Continuamos con la licenciada en Historia, Viviana Alvarado Escobedo, que obtuvo mención honorífica en el verano del 2022. Fue miembro activo del comité editorial de la revista Horizonte Histórico de agosto del 2017 a diciembre del 2021. Colaboró como asistente de investigación en el Departamento de Historia de enero del 2019 a diciembre del 2021 y colaboró como asistente de investigación en el proyecto de presencia femenina y vida cotidiana en la villa de Aguascalientes del siglo XVI y siglo XVII. Buenos días, sí, todavía días. Muchas gracias por la presencia de todos, por la invitación que me han dado. Y bueno, al igual que mi amiga y compañera Gabriela, pues estoy también muy agradecida por el tomarme en cuenta, contemplarme para la elaboración de esta investigación tan buena, tan interesante y sobre todo tan fructífera, que ha tenido tan buen resultado, tan buenas opiniones, ¿no?
Yo voy a hablar un poco acerca también como de mi experiencia, voy a hablar acerca de las fuentes consultadas y del trabajo elaborado en esta investigación. Pues de inicio puedo hablar acerca de las actas de bautismo, de función, matrimonio y testamentos que se fueron realizando y a su vez paleografiando para poder hacer la elaboración de este libro, ¿no? Como tal, en cuanto a esa experiencia, pues si bien de inicio un tanto difícil por la complejidad sí, vaya, la dificultad que tenía cada uno de estos documentos, pues es una fuente primaria, porque pues desde de ahí es donde pudimos rescatar la información. Nos dimos a la tarea de estar paleografiando, de estar analizando, de estar rescatando, y de alguna manera, como lo comentábamos luego en las reuniones que teníamos con el maestro Vicente, el doctor Rodrigo y la doctora Marcela, y mi compañera Gaby, hablábamos acerca de cómo es el rescatar los nombres y apellidos de aquellas que no se han visto o de aquellas que no se han estudiado, ¿no? Entonces, creo que uno de los principales objetivos al buscar estos documentos fue el rescate, tanto de nombres como de apellidos, para poder ahí partir y saber que sí hubo una presencia femenina, que sí hubo gente, género femenino poblando la villa. Y como nos basamos en un gran libro, ¿no? Que su título es Sin ellas no hay pueblo, ¿sí? Bueno, algo así. Es interesante también el estudio de ellas. Y bueno, en cuanto a estos documentos, pues nos encontramos también con licencias de viajes, como fue de algunas mujeres que viajaban de Europa hacia la Nueva España, tanto africanas como europeas, ¿no? Como españolas en su mayoría. Y bueno, evidenciando pues así de manera textual, y ya en cuanto al libro, pues la presencia femenina que se veía en la Biblia. En cuanto a las mujeres, como mi compañera habló de esta señora Tomasa, a mí me llamó mucho la atención, obviamente todas son muy importantes, pero a mí me llamó mucho la atención Leonor Lozano, quien fue también una hija del fundador, Cristóbal Lozano, que también es importante destacar la vida cotidiana de las mujeres, en el sentido de qué es lo que hacían, cómo vivían, qué funciones tenían. Algunas eran madrinas, otras eran parteras, otras eran incluso administradoras de haciendas. Luego nos ponemos a pensarlo como de, no, pues es que en aquel tiempo poco era como el papel de la mujer en cuanto a la sociedad, pero no, al estar investigando tenemos debates muy interesantes de que sí, o sea, sí había una inclusión de ellas, no como en cuanto a los hombres, ¿verdad? Pero sí había una inclusión. Y en cuanto a mi experiencia, pues yo lo que pude rescatar fue que sí se les veía en la función social, ¿no? Por ejemplo, esta mujer que les menciono, Leonor, era administradora de haciendas y bueno, de otros recursos que le fueron heredados. Muy bien, en cuanto a... Bueno, es que el libro abarca también tanto el contexto social de cómo se fue conformando la villa, ¿no? Pero el papel de que tuvieron las mujeres para la conformación, pues es la idea central del libro. Poblar y fundar la villa, pues fue un trabajo muy interesante para las mujeres, desde cómo era que veían la sociedad hasta cómo era que fungían en ella. Además de los documentos que ya he mencionado de testamentos y actas de matrimonio, hubo también otros muy interesantes que fueron las dotes matrimoniales. En las dotes matrimoniales pudimos rescatar mucho el ajuar femenino, que luego es como muy interesante poder analizar cómo se vestían, qué usaban, qué era lo que, pues sí, básicamente de en qué se basaba su vida cotidiana, qué era lo que generalmente se usaba, ¿no? Y fue muy interesante encontrar cómo pues utensilios, joyas, muebles, una variedad de ropa, que también ese es un tema también que me llamó la atención porque la ropa se iba heredando. Es también un dato muy curioso en cuanto a esta investigación del libro, porque la ropa actualmente nosotros pues se nos acaba y pues o la donamos o simplemente pues se rompe y ya no es
funcional, ¿no? Aquí era tanto el valor de ella que se iba heredando de generación en generación. Entonces, esa es otra característica que hemos rescatado en este libro, ¿no? Yo lo podría, sin quitarle el tiempo a mis compañeras, yo lo podría como resumir en encontrar cosas muy valiosas dentro de la vida cotidiana, cosas y situaciones que fueron presentando, y pues darle este valor y esta presencia de las mujeres, ¿no? Bueno, en cuanto a otros artículos que fuimos encontrando, fueron cosas de uso de aseo personal, ¿no? Como jabones. Es muy interesante luego cómo había una relación de exportación de Europa hacia América, y era muy interesante cómo desde el viejo mundo, en aquel tiempo así denominado, se traían ese tipo de materiales, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, las formas de vivir en la sociedad que se fueron dando, fue también muy importante encontrar la importancia que tuvieron las madrinas en cuanto a la vida cotidiana, porque esta señora que ya les mencioné, que se llama Leonor Lozano, fue madrina de una cantidad de niñas y niños que por el hecho de ser una mujer de la esfera social alta en aquella época, podría apadrinar o amadrinar a personas. Entonces, bueno, concluyendo, fue una grata experiencia, fue muy, muy interesante el poder colaborar con este libro, y fueron cosas muy, muy interesantes las que se encontraron, y les invito a leerlo. Muchas gracias. Continuamos con Ana Victoria Velázquez Díaz, licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente se desempeña como encargada de los archivos incorporados de la bóveda Jesús F. Contreras del Departamento de Archivo General e Histórico de la UAM. Está interesada en la aplicación de la perspectiva de género en los archivos, específicamente en los archivos personales, y ha publicado artículos y capítulos de libros sobre la historia popular, las identidades regionales y la historia de la educación. Bueno, primeramente muchísimas gracias a todas las personas que asistieron el día de hoy, a todas mis compañeras del panel, muchas gracias por la invitación. Y yo voy a leer un pequeño texto que escribí a partir de la lectura del libro. En efecto, en el libro Presencia Femenina y Vida Cotidiana en la Villa de Aguascalientes, siglos XVI y XVII, la autora y autores hacen una búsqueda especializada de las mujeres que contribuyeron a la fundación de la Villa de Aguascalientes. El objetivo del libro, como bien se menciona en la introducción, es aportar una nueva visión a la historia de la villa, al dar a conocer los nombres y apellidos de otras mujeres que también estuvieron en la villa desde su inicio, que nacieron en ella y que junto con los hombres igualmente contribuyeron en el desarrollo social, económico y cultural de la comunidad. Cierro cita. Para hacerlo fue necesario un aparato crítico riguroso, compuesto tanto de múltiples fuentes bibliográficas como de numerosas fuentes primarias, a las que accedieron desde los diversos fondos de 10 archivos, tanto locales como nacionales e internacionales. La fundación de la Villa de Aguascalientes, dirán algunas personas, ya se ha contado. El estudio de los siglos XVI y XVII en la Nueva España también ha formado parte de las delimitaciones de otros trabajos de investigación. Sin embargo, es preciso recalcar que la originalidad de los trabajos de investigación histórica no siempre proviene de la elección de un tema novedoso o de seleccionar una época poco estudiada, sino que también puede darse a partir de la diferencia de perspectivas metodológicas y sobre todo del enfoque de las preguntas de investigación. Este libro tiene una perspectiva metodológica proveniente de la corriente de historia de las mujeres, y entre las preguntas que responde podemos incluir quiénes eran esas mujeres que se instalaron en una villa incipiente en terrenos que por muchos años fueron considerados frente de guerra, cómo vivían, qué dificultades se enfrentaron, en qué ámbitos se desarrollaron y cómo entablaron lazos sociales entre ellas, entre muchas más. Todo esto nunca había sido estudiado para el contexto de Aguascalientes. En el primer capítulo nos hablan de la guerra chichimeca y la fundación de la villa como, abro cita, un poblado defensivo para pacificar a los chichimecas y para avanzar en la colonización española. Cierro cita.
En el texto se nota un esfuerzo por incorporar la pregunta que rige la investigación de este libro: ¿dónde están las mujeres? Y esa pregunta se repite para cuestionar tanto a los textos considerados clásicos como en la consulta de documentos de archivo de la época. Esto hace que, en lugar de centrarnos en las batallas, los ejércitos y los generales, esa estructura y temas tan consentidos dentro de la historia militar, se nos invite a ver otro lado de estos mismos sucesos, el de la vida cotidiana, el de las mujeres que vivían en una frontera en disputa y que en este contexto padecieron, sin distinción de bando, asaltos, pérdidas de seres queridos y la violencia sexual como práctica de guerra. Como bien dice la escritora bielorrusa Svetlana Alexievich en su libro La guerra no tiene rostro de mujer, abro cita: la guerra femenina tiene sus colores, sus olores, su iluminación y su espacio. Tiene sus propias palabras. En esta guerra no hay héroes ni hazañas increíbles, tan solo hay seres humanos involucrados en una tarea inhumana. Cierro cita. En el segundo capítulo, titulado Panorama Social y la traza de la Villa de Aguascalientes, asistimos a los años de consolidación de la villa. En este caso, el papel de la Iglesia Católica juega un papel fundamental, y es a partir de los registros de matrimonios, bautismos, confirmaciones y defunciones que los autores sitúan, abro cita, a los diferentes grupos de mujeres que participaron en sostener los inicios de la villa aguascalentense, dándole foco a la presencia femenina en la misma, tanto de españolas como de indias, negras y mulatas, entre otras. Cierro cita. Es entonces, a partir de estos registros, que vemos tanto los roles como los espacios que ocuparon las primeras pobladoras. Nos dicen, abro cita, esposas, madres solteras, abandonadas, amancebadas, transgresoras, músicas, cocineras, criadas, propietarias y las muchas actividades que realizaron a la par que los hombres. Cierro cita. Es de esta forma que y los autores argumentan cómo ese Aguascalientes que fue consolidándose a través de vínculos sociales entre los pobladores, ya sean estos vínculos de naturaleza familiar, de compadrazgo, laboral o incluso religiosos. El tercer capítulo se titula Las mujeres en la villa, y en efecto es aquí donde conocemos más de ellas, de las mujeres que formaron parte de la villa de Aguascalientes en los siglos XVI y XVII. Este tercer capítulo es el más extenso, conformando más de la mitad del libro. Esto se debe a que es en él en donde se cobra una pequeña parte de esa gran deuda que la historia tiene para con las mujeres de la villa, o en Aguascalientes, perdón. En este capítulo se nombran las mujeres que contribuyeron en la fundación de la villa. Conocemos su contexto desde una perspectiva distinta, enfocada en ellas como agentes sociales y como objetos de estudio de la historia. Este capítulo nos abre el panorama de lo que conocíamos como los primeros años de la villa de Aguascalientes y nos permite expandir el conocimiento sobre nuestra misma ciudad. Una característica a destacar es que este libro no se cierra a una descripción generalizada de las mujeres de la villa. Y los autores se esfuerzan por hacer una constante revisión de las diferentes características étnicas, económicas, civiles y sociales que podían darle una experiencia distinta a cada una de las mujeres que habitaron Aguascalientes en los siglos XVI y XVII. Alabo que cuando hablan de fundadoras no solamente mencionen a las españolas esposas de los ya conocidos fundadores, sino también a las mujeres indígenas y afrodescendientes que por una u otra razón se asentaron en la villa, a veces en contra de su voluntad, en la misma época, contribuyendo en su conformación social, cultural y económica. Quisiera finalizar con una reflexión personal para ayudarnos a dimensionar un poco el impacto que la publicación de estudios como el que aquí presentamos tienen para quienes empezamos a hacer investigación histórica. Debo confesar que mi acercamiento a la historia de las mujeres y el uso de la perspectiva de género como herramienta de investigación histórica es muy reciente, sobre todo si lo comparo con el de mis compañeros de panel. Si hago un análisis de mi experiencia y encuentro con la disciplina histórica y su oficio, esto no me sorprende. No voy a entrar mucho en detalles, pero para sintetizar recuerdo que en mis épocas de estudiante había una gran lona en el departamento de historia con la definición del historiador Mark Bloch sobre esta disciplina. La historia es el estudio de las acciones de los hombres en el tiempo. Y por lo general, con sus contadas excepciones, así se enseñaba el oficio del historiador. Si bien en algún momento me percaté de que existía algo que se llamaba historia de las mujeres,
en mis clases no nos acercamos a investigaciones desde ese corte teórico. Si bien sabía que había alguien en el departamento de historia, aquí presente la doctora Yolanda, que hacía investigaciones desde la historia de las mujeres, por desgracia no tuve el privilegio de que me diera clases. Entonces, cuando tuve que decidir mi tema de tesis, ni siquiera se me pasó por la mente hacer historia de mujeres. Por una simple razón, no había tenido ejemplos de estos estudios en la carrera y por ende no sabía cómo se hacía. El acercamiento vino ya trabajando en el Departamento de Archivo General e Histórico con la doctora Marcela López Arellano, y fue ella quien me contagió, como le gusta decir a ella, o más bien me ayudó a ponerme esos nuevos lentes para observar el quehacer histórico, y en mi caso archivístico, desde la metodología de la historia de las mujeres. Es por esto que celebro el enorme trabajo vertido en este libro por todos los autores y también las colaboradoras, pues no solamente es un aporte más a la historia de Aguascalientes, sino que también es una invitación para que cada vez más historiadoras nos acerquemos a formas diferentes de hacer historia. Muchas gracias. Continuamos con Laura Olvera Trejo, maestra en Investigaciones Sociales y Humanísticas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sus líneas de investigación son la educación de la mujer en el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, historia de las mujeres y de género. Ha publicado artículos como el surgimiento de las instituciones de educación superior para mujeres en México desde la segunda mitad del siglo XIX, en el 2022, La Ciudad de México, la puerta para las mujeres y sus anhelos universitarios, 2021. Ha colaborado con la doctora Marcela López Arellano en la realización de los capítulos titulados Escritura, Mujer y Contexto, la tesis de Mercedes López en 1927, del 2019, y las primeras profesoras del Instituto de Ciencias del Estado de Aguascalientes, de 1899 al 1920, rompiendo esquemas en el espacio masculino en el 2021. Ha colaborado también como asistente de investigación. Le cedo la palabra. Buen día a todas las personas que hoy nos acompañan. En esta mesa tiene el objetivo de presentar el libro titulado Presencia Femenina y Vida Cotidiana en la Villa de Aguascalientes, siglos XVI y XVII, en el marco conmemorativo del 8 de marzo. Fecha que nos sirve de recordatorio de que aún nos falta mucho camino por recorrer para obtener una sociedad más justa que se refleje en las relaciones entre hombres y mujeres. Si bien el día de hoy presentamos un logro que visibiliza a las mujeres en el pasado, me refiero a este libro, debemos recordar que el problema de la invisibilidad que John Scott alude en su texto de 1992, en donde señaló que la historiografía tradicional había omitido la participación femenina en los procesos históricos. No obstante, durante la década de los 70 aconteció el surgimiento de movimientos a favor de los derechos de las mujeres. En este contexto se enfatizó la relevancia que tenían en todos los aspectos de la sociedad, por lo tanto era necesario el reconocimiento en su papel como actores sociales, políticos en el presente, pero también en el pasado. En este sentido, las nuevas investigaciones sostienen que las mujeres no fueron inactivas ni tampoco ausentes del desarrollo histórico de las sociedades. En realidad solo quedaron omitidas de los discursos oficiales. A esto se le conoció como el problema de la invisibilidad, inducido por varias razones, entre ellas las fuentes tradicionales de los archivos, aunque valdría la pena enfatizar que no se relaciona con las fuentes directamente, sino con la interpretación de estas, ya que las preguntas alrededor de la participación femenina no se establecieron. Actualmente se reconoce la diversidad de documentos en los cuales aparecen. Además se suman como las cartas familiares, los diarios, recetarios, notas de periódicos, revistas, etc., que antes no eran considerados en la historiografía tradicional, o al menos no con la perspectiva de género. En este contexto se puede citar la historia de Aguascalientes, que sigue un proceso por visibilizar la presencia de las mujeres en los acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales de la entidad, que anteriormente no fueron contemplados. No obstante, los esfuerzos de historiadoras e historiadoras se habían concentrado principalmente en la segunda mitad del siglo XIX y algunas décadas del XX, por citar el caso de la doctora Yolanda Padilla, la maestra Guadalupe Contreras, la doctora Aurora Terán, la doctora Marcela López, solo por mencionar algunas autoras. Pero todavía faltaba cuestionar el papel de las mujeres en la época colonial, y fue así que comenzaron a ver destellos de luz, con trabajos con las nuevas historiadoras, Lizeth Ángeles, Gabriela Hernández, Jocelyn Paredes,
Hernández, y a ellas comienzan a sumarse cada vez más investigadoras. Pero en particular, esta investigación tiene como aportación ser de los primeros libros de la historia de mujeres en Aguascalientes en la época colonial que coloca a la mujer como sujeto de análisis y no como complemento de las reflexiones historiográficas. En este sentido, se puede gozar de una reflexión analítica de la participación de la mujer en la villa de Aguascalientes en los siglos XVI y XVII, que permite argumentar cómo es que operaba el género femenino en este espacio y periodo, ante las adversidades de las estructuras socioculturales. Encontrar esa clase de respuesta le otorga un plus a la investigación. Es un libro que se conforma de 3 capítulos. El primero acerca de los antecedentes y la fundación de la villa de Aguascalientes. El segundo brinda un panorama de la villa y el tercero entra de lleno a presentarnos aspectos de la vida de algunas mujeres que vivieron en la villa, que permite conocerlas con aspectos políticos, económicos y socioculturales. Por otra parte, este texto agrega información de las genealogías y transcripción de los documentos, lo que lo vuelve aún más rico para el análisis, porque logran 2 objetivos. Primero, visibilizar la presencia de mujeres en la villa y segundo, remarcar su papel protagónico, no como acompañante de alguna figura masculina. Para afirmar los argumentos anteriores, se decidió centrar la mirada en 3 aspectos: el trabajo, la educación y la normativa de la época. Para comenzar, la historiografía tradicional nos había mantenido la idea de que las mujeres en la época novohispana su papel se limitaba al espacio privado. Sin embargo, con la información que se presenta, podemos hablar de mujeres propietarias trabajadoras en la villa, como lo fueron los casos de doña Ángela Velasco, que, cito, fungió como administradora y propietaria de bienes, además de encargarse de la empresa de transporte. Cierro cita. En este mismo tenor se menciona, abro cita, Ana María Chilera, Ana Martínez Lozano con casas y huertas, María Valderrama con huerta, cierro cita, lo que permite inferir que fueron parte del crecimiento económico que experimentó la villa de Aguascalientes en este lapso y que permitió su sobrevivencia. En el primer caso se relaciona con el comercio que surge entre la villa y los reales de minas cercanos, y en lo que concierne a las mujeres propietarias de huertas, pues se vincula con el fenómeno histórico que analiza el doctor Jesús Gómez Serrano. Abro cita. La villa de Aguascalientes se fundó en 1575, pero no fue sino hasta la primera década del siglo VII cuando se desprendió de Lagos, erigiéndose en la capital de la alcaldía mayor y cabecera parroquia. Gracias a la abundancia de agua proveída por el manantial de Ojo Caliente formaron numerosas huertas. Cierro cita. La participación de estas mujeres, a pesar de no representar el mismo número que sus compañeros varones, no significa que no colaboraran en la economía de la villa. Por lo contrario, lleva a cuestionar en qué otros rubros o oficios tuvieron colaboración. Y esto nos lleva a presentar el caso de Francisca Castro, una mujer que estuvo presente en varios partos de las vecinas de esta villa, lo que es muy probable que ejerciera como partera, una actividad considerada femenina, ya que, abro cita, mostraron la apropiación de sus cuerpos y saberes en torno a ellos, cierro cita, lo cual excluía de la participación varonil. Además de ser una práctica que participaban las mujeres desde la época prehispánica, por lo que leer el libro además de ser una práctica que participan las mujeres de la época prehispánica, por lo que no es extraño leer en el libro que hubo mujeres que decidían viajar de una población a otra para ir a dar a luz con las comadronas de su confianza. Así lo permite imaginar el caso de Antonia Aguilar. Adicionalmente, el tema de los partos y las parteras nos lleva a observar las prácticas de salud de la época y el número de fallecimientos de niños y madres, aunque este tema por ahora no nos compete. En lo que concierne al tema de la educación femenina en la época colonial, en Aguascalientes hasta el momento no se han localizado referencias de establecimientos educativos para niñas en los primeros años de vida de la villa, aunque llama la atención encontrar mujeres que firmaban en los expedientes, lo que lleva a cuestionar, ¿existió en alguna escuela de amigas? ¿Les brindaron educación particular? ¿Estudiaron en otro lugar? ¿Fueron sus padres quienes enseñaron? ¿O solamente sabían firmar, pero no leer ni mucho menos escribir como se han encontrado casos a nivel nacional? No es posible por el momento responder estas preguntas. Sin embargo, al leer la página 201 del libro, en donde el señor Diego Velázquez estaba interesado en que su hija ingresara al colegio, a pesar de ser un espacio para hombres en la villa, nos habla de las inquietudes que existieron, es decir, había personas que comenzaban a cuestionar la importancia de la educación femenina, proceso que en el caso de Aguascalientes le llevó más tiempo para convertirlo en realidad. Finalmente llegamos al tercer aspecto de la normativa de la época. Desde la historiografía tradicional se asumió que la participación femenina en asuntos públicos y sobre todo aquellos en los que hicieran uso de la ley no existieron. No obstante, 3 mujeres en la villa de Aguascalientes brindan pistas de que no siempre fue así.
Juana de la Torre, con autorización de su esposo, buscó vender una propiedad. Cabe señalar que esta práctica estuvo vigente en el siglo XIX y primeros años del XX. Pero más allá de esta limitante, ¿cuál es el papel de Juana de la Torre? Una mujer que tenía una propiedad para vender. Mariana de Orozco denunció a un hombre que le quedó a deber 4 libros de chocolate. En esta situación se puede resaltar 2 puntos. Una mujer que podía denunciar frente a las autoridades y segundo, no se mencionó a su esposo. Por ende hay ejemplos donde no necesariamente necesitaron la autorización de su pareja. Rompe con la idea de que las mujeres no tenían agencia. Por último, Antonia de Aguilar, quien denunció robo de muelas. 3 ejemplos que nos dan cuenta que las estructuras sociales no eran determinantes para no incluir a las mujeres, para concluir que las mujeres no tuviesen voz y participación en la vida. Antes de concluir, vale la pena agradecer a quienes colaboraron en esta investigación, al doctor Rodrigo de la O, a la doctora Marcela López, al maestro Vicente Esparza, a las licenciadas Gabriela Hernández y Diana Alba, así como a las autoridades que lo financiaron, pues han permitido conocer desde otra perspectiva el desarrollo histórico de la Villa de Aguascalientes. Gracias. Continuamos con la participación de la doctora Yolanda Padilla Rangel, licenciada en Investigación Educativa por la Universidad Autónoma de Aguascalientes en 1985, maestra en Estudios Regionales por el Instituto Mora en 1989, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán en 1998, hizo su estancia postdoctoral en la Universidad de Texas Austin en el 2000, hizo su doctorado de Humanidades en la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona del 2005 al 2006, autora de más de una docena de libros, varios artículos y capítulos de libros sobre la educación, religión y mujeres del siglo XX mexicano. Cuenta con el Premio del Desarrollo de las Humanidades en el 2006 y Premio de Universitario al Mérito de la Investigación en el 2006. Trabajó en la universidad y fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Recientemente se jubiló y su último libro sobre mujeres se titula La Luna y la Marea, presencia femenina en la religiosidad católica de Aguascalientes. Se doy la palabra. Muchas gracias por la invitación y quiero felicitar al Comité Institucional de Equidad de Género por sus 13 años, a la maestra Gaby Ruiz Guillén, que no pudo estar aquí presente hoy, pero que está desde el principio de este comité, y a la maestra Alejandra Chávez, aquí presente, defensora de los derechos universitarios. Quiero comenzar también felicitando a la doctora Marcela López por la iniciativa, coordinación y edición de este libro, y a los autores Rodrigo de la O, aquí presente, y Vicente Esparza, quienes comparten la autoría de este libro, así como con las compañeras que me precedieron, y recomiendo ampliamente su lectura. En esta presentación tocaré 3 puntos. El primero será sobre el contenido del libro y el contexto social en el que se inserta. El segundo ubicará al libro en la historiografía sobre mujeres en México. Y el tercer punto es una reflexión sobre la manera en que diferentes generaciones de historiadoras podemos colaborar en la historia de mujeres y la historia de género. Primer punto, ubicación del contenido del libro en su contexto social. Marcela y los autores rebasaron el objetivo de este libro al hacer visibles no solo a las fundadoras españolas en la villa, sino también a mujeres indígenas, afrodescendientes, mulatas y mestizas. No solo rescataron sus nombres, sino también sus voces y sus experiencias. Los inicios de la Villa de Aguascalientes fue una ventana por la cual vieron el crisol de mujeres de diversas etnias y clases sociales. En este crisol vieron las relaciones de parentesco entre mujeres y vislumbraron su vida cotidiana. Revisaron exhaustivamente registros en archivos católicos y archivos de registros civiles, logrando así un estudio sustancioso y novedoso. Marcela y los autores del libro tuvieron la agudeza de hacer nuevas preguntas a sus fuentes, lo que les permitió visibilizar a las mujeres. Y esto a su vez les generó nuevas preguntas sobre las formas de vida de las mujeres en esta época.
Interesantes para mí resultaron las mujeres de las etnias que habitaban estas regiones y su participación durante la guerra chichimeca, y ya después las vidas de las parteras y la participación en general de las mujeres en la vida religiosa y social de la época. Incluso el libro incursiona en las emociones de las mujeres que están insinuadas en testamentos y en documentos judiciales. También vislumbra las estructuras del poder civil y eclesiástico en que se desarrollaron las vidas de estas mujeres, así como las leyes y normas religiosas y morales que regulaban sus conductas. Todo esto ubicado en el contexto social, un contexto en el que las mujeres ocupaban un lugar subordinado al que ocupaban los hombres, porque por ejemplo en el caso de las esclavas pues había una relación de máxima desigualdad con sus amos, puesto que ellas estaban en el último escalón de los sectores de etnia, clase social y género del sistema social, mientras que sus amos estaban en los escalones más elevados. Era este también un contexto social que privilegiaba el matrimonio religioso, pero que cuidaba sobre todo el honor de los hombres casados, con un sistema judicial que, no olvidemos, era un constructo masculino también, que protegía el status quo de los hombres poderosos y en el que las mujeres padecían una múltiple subordinación en función de su etnia, clase social y por supuesto su género. Segundo punto, ubicación del libro en su contexto historiográfico. En el libro podemos leer textualmente que colocar el acento en las mujeres de Aguascalientes durante el periodo de estudio dio como resultado un relato histórico diferente. Y es que ciertamente en la historia de Aguascalientes, que no consideraba específicamente a las mujeres, pues nos faltaba la mitad de la historia. Por eso este libro aporta mucho a la historia regional. No más la mitad. Ubico este libro en una tradición historiográfica mexicana que data por lo menos de 1987, cuando una de las primeras historiadoras feministas, Carmen Ramos Escandón, publicó, nuestra amiga y maestra de Marcel, publicó una colección de ensayos sobre la mujer en la historia de México. Fue así que gracias al feminismo que comenzó en los años 70 en México, surgieron nuevas perspectivas historiográficas en este país. A Carmen Ramos le siguieron otras historiadoras feministas, entre las cuales podemos encontrar a Julia Tuñón, Gabriela Cano, Oresta López, Pilar Gonzalo, recientemente fallecida, Luz Helena Galván, Anne Staples, François Carver, Tere Fernández, Soledad González y Pilar Iracheta, entre muchas otras. Todas ellas tuvieron un enfoque que rescataba la presencia femenina en los procesos históricos de largo alcance, reevaluando su importancia y reinterpretando la historia de México. Después viene el concepto de género en historia, que no solo rescataba la historia de las mujeres, sino que señalaba la construcción de la diferencia sexual como un proceso sociocultural. Este concepto ayudó a pensar la historia de mujeres inserta en las relaciones de poder de las estructuras sociales. Así pues, la diferencia entre la historia de mujeres y la historia de género consiste en que la primera rescata y visualiza la presencia femenina, mientras que la segunda indaga sobre la desigualdad de los espacios de poder en que se insertan ellas y ellos y sus mecanismos que son reproducidos por el ordenamiento social. En lo personal, como historiadora, me tocó la época de la historia de mujeres, como rescate y visibilización, pero también los inicios de la época historiográfica en que Joan Scott introdujo el concepto de género como un concepto útil para el análisis histórico. En esta universidad me tocó hacer historia de mujeres y de género y acompañar a muchas de mis alumnas en este terreno. Entre ellas
Marcela López, o sea, es una generación entre la mía y luego sigue Marcela López, Lupita Contreras, Claudia Castellano, Susana Valdés, ya es de la generación de ellas, o sea, estas de aquí son mucho más jóvenes. Ya no me tocaron unos de alumnas, o sea, pero visualizo mínimo 3 generaciones considerando 15 años de diferencia entre cada generación, según los teóricos. Entonces, muchas otras tesinas que ya mencionaron aquí las compañeras, hay muchas tesinas de historia de mujeres y de historia de género. Actualmente observo con mucha satisfacción la manera en que las jóvenes egresadas de la carrera de Historia de la UAM, aquí presentes y otras que no lo están, aquí en el público hay muchas también, han retomado el reto no solo de hacer historia de mujeres, sino también historia de género. Tercer punto, reflexión sobre la colaboración intergeneracional en la tarea de pensar históricamente a las mujeres. Lo anteriormente dicho me lleva a pensar en las relaciones de colaboración que se establecen entre mi generación y las siguientes, porque las historiadoras que estamos en esta mesa somos contemporáneas, es decir, convivimos en una misma época, pero no somos coetáneas, es decir, tenemos diferentes edades, pertenecemos a diferentes generaciones, lo cual incide en que nuestra experiencia vital sea diferente, pero que tenga, sin embargo, ciertas similitudes, puesto que todas habitamos en un espacio común y en un mismo tiempo. Tenemos experiencia vital diferente, pero también coincidencias e intereses comunes. José Ortega y Gasset pensaba que entre las diferentes generaciones solo había tensiones y conflictos. Hay que decir que Ortega y Gasset solo pensaba en generaciones de hombres, epónimos de esta generación y eran puros hombres los que veía. Y que eran estas tensiones las que ocasionaban el cambio histórico. ¿Sí? Esta generación se opone a la anterior y entonces eso produce el cambio histórico. Pero autores posteriores pudieron ver que entre las distintas generaciones no solo había diferencias, también había similitudes, semejanzas, coincidencias. Y después unas sociólogas italianas feministas observaron que también en la coexistencia entre diferentes generaciones podía haber colaboración, no solo conflicto. Como algunas feministas de la UNAM nuevas se ponen en conflicto con las anteriores y creo yo que habría que subrayar el aspecto colaborativo, intergeneracional en vez del conflictivo, ¿no? En nuestro caso, podemos decir que las primeras historiadoras feministas aportaron su sensibilidad vital proveniente de un contexto que las historiadoras de las siguientes generaciones no vivieron, pero que les permite a estas historiadoras jóvenes ir más allá de su propia identidad genérica para comparar su propio tiempo biográfico con el de otras generaciones de historiadoras. Con esta conciencia generacional podemos no solo observar los cambios en nuestras propias historias, sino también en nuestras historiografías, o sea, historia escrita, las historias que escribimos, ¿verdad? Y también la unicidad de las vidas de las mujeres de cada generación en distintos momentos históricos. Todo esto nos permite desarrollar una conciencia genérica no sobre nuestra historia común, a veces de opresión y subordinación, pero también a veces de liberación y empoderamiento. Así pues, las diferencias generacionales no siempre se traducen en tensiones y conflictos, sino también en colaboración intergeneracional, lo que nos ayuda a construir una identidad genérica, o sea, de género, y una conciencia generacional de generaciones, dando lugar a un poder colectivo en este ámbito de rescatar y reivindicar a las mujeres en la historia. Muchas gracias por su atención. Felicidades a Marcela y a los autores, Rodrigo, Vicente, así también mis mejores augurios a las nuevas historiadoras de esta mesa. Y para terminar, quisiera dar la palabra a Marcela, que aquí nos acompaña, y dar las gracias por sus iniciativas, por su empuje, por su continuidad a esta línea de investigación, por su trabajo profesional
en esta universidad por su institucionalidad y por su contagio a las historiadoras jóvenes. Muchas gracias. Yo, si ustedes ven en el programa, pues no estaba mi nombre en el programa y al final pues subí como somos las mujeres del libro, aunque tenemos a nuestros dos compañeros varones, pero hoy por ser el Día de las Mujeres, ¿verdad? Estamos acá ahora. Yo quiero agradecer a cada una con su participación porque para nosotros, quienes estuvimos en la investigación de estas mujeres del siglo XVII, es muy importante cómo lo ven otras personas cuando leen el libro. Tanto Gaby como Viviana, el doctor Rodrigo y el maestro Vicente, pues vivimos 2 años de mucha intensidad encontrando mujeres. Cada vez que las encontrábamos nos emocionábamos muchísimo y además queríamos saber si tenían hijas y si tenían nietas y si habían hecho alguna actividad en la villa. Y pues para nosotros este libro, para los 5, es muy valioso. Pero saber que lo leen otras personas y que de ese libro extraen cosas distintas, pues a mí me llena de emoción. Yo creo que también al doctor Rodrigo y aquí a mis colegas nos llena mucho de emoción que el libro puede tener muchos errores, muchas carencias. Seguramente nos hubiéramos seguido otros 2 años investigando, pero ya había que entregarlo porque es un proyecto del municipio de Aguascalientes. Pero creo que el gran valor que tiene este libro, y tomando la palabra de nuestras ponentes de hoy, es que es la primera vez que hay un libro sobre las mujeres de la Fundación. No había un libro que mencionara que habían llegado de dónde, si eran españolas o todas eran indígenas o todas eran, que había esclavas. Para nosotros fue una gran sorpresa irnos encontrando estas mujeres que vinieron de España a casarse con los hombres que ya estaban aquí y que además iban ellas heredando las empresas de los maridos. Cuando ellas quedaban viudas, eran ellas las que administraban, cuando en las leyes decía que quienes administraban eran los hombres. Nos encontramos, como decían aquí mis colegas, que una mujer fue y se paró con el juez y denunció que le debían su chocolate. Y luego nos quedamos pensando, y no lo pusimos en el libro, que tal vez era prestamista, ¿no? Porque a mí le había prestado el chocolate, que era como una moneda de cambio para muchas cosas en aquel tiempo. Y nos va dando como esta parte de que las mujeres estaban actuando y estaban teniendo sus decisiones, estaban recibiendo permiso del gobierno para utilizar el agua para sus huertas, como decía Laurita. Y esa parte creo que independientemente de que de aquí puedan salir muchas más investigaciones, creo que es el gran valor que veo en nuestro trabajo, de nosotros 5 que estuvimos en el libro, localizarlas, hacer la paleografía, ese trabajo sí, la verdad. Un aplauso para estas 2 historiadoras. Con la colaboración del doctor Rodrigo, leer un acta de nacimiento, un testamento de 60 fojas de 1615, no les quiero decir, pero yo les decía todo, y me decían, por favor, todo. Había que leer todo para saber qué había pasado, qué era lo que estaban dejando, cuáles eran los objetos. Entonces realmente tener la oportunidad de haber hecho un trabajo colaborativo con jóvenes historiadoras y con mis colegas historiadores, yo creo que fue un gran regalo que recibimos en el 2022, fue el 22, cuando nos hablaron del municipio para preguntarnos que si las esposas de los fundadores tenían nombre. Ese fue el origen de esta investigación. Se pueden localizar los nombres de las fundadoras porque en la Plaza Fundadores solamente dice para las fundadoras. No sé si se han fijado, ahora seguro se fijarán. Y nosotros lo que entregamos al final en un trabajo después de 2 años de muchísima búsqueda de trabajo fue los nombres, los apellidos, las madres, las hijas, las hermanas, las madrinas, las nanas, porque seguramente las chicas indígenas fueron nanas de muchos de esos niños, las esclavas. Entonces, pues creo que no me queda más que agradecer de verdad con muchísimo corazón
aparte que me hayan invitado a la mesa, no me tocaba sentarme aquí, pero agradezco muchísimo el trabajo de mis colegas, de Rodrigo, de Vicente, de ellas dos, y de mis colegas historiadoras con su visión desde las distintas generaciones, como señala Yolis. Y quiero, bueno, cerrar antes de que hagamos unas preguntas, porque aparte el doctor Rodrigo trae un regalo. Quisiera yo cerrar diciendo que muchas veces cuando nuestros profesores tienen una pasión por algo, por un tema, en realidad sí nos contagian. Y para mí, haber estado con mi queridísima maestra Yolis fue un gran contagio para la historia de las mujeres, y que Victoria diga que ha sido también un contagio trabajar conmigo, y bueno, mis alumnos de aquí también, me hace sentir como muy satisfecha, porque al final de cuentas son pequeños legados que vamos dejando en nuestras generaciones de estudiantes, y que ya será más adelante cuando ellas también contagien a otras historiadoras para hacer lo mismo, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, el libro lo pueden descargar desde la página oficial del IMAC, y pues ahí está digitalizado en PDF. Aquí logramos tener 3 ejemplares disponibles, y la mecánica que decidimos la autora y su servidor es una serie de preguntas, una pregunta por cada libro. Entonces creo que va a ser lanzar la pregunta, y la primera que levante la mano y responda adecuadamente, pues se llevará un ejemplar. Solamente tenemos 3, es un poco complicado ya conseguirlos. Quizás puedan acercarse directamente a las oficinas del IMAC y ver si todavía hay disponibilidad, pero en línea lo pueden descargar de manera gratuita. Y aprovecho el micrófono para agradecer toda la mesa, los comentarios, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, ya no lo extiendo más. ¿Sí? A ver, ok, bueno, vamos a ver, me ayudan a ver quién levanta primero la mano. Según las presentadoras, menciona un elemento de relevancia del libro. Bueno, las fuentes de relevancia y las mujeres, que es más de la mitad de... Sí. Ok, vale. Sí, bueno, a ver, a ver, la segunda, en términos más generales, ¿cuál es la importancia y la relevancia del estudio histórico de las mujeres según lo que nuestras compañeras han señalado? Allá atrás, sí. Radica en que seamos visibles, ¿no? O sea, esta invisibilidad que se tenía antes, que el ejemplo que mencionaban, se dice las fundadoras, pero no se marca exactamente el nombre de qué personas, y que en realidad se genere una visibilización como mujeres a lo largo de la historia, que es aparte importante que rescaten en el libro, ¿no? Ya nombrarlos y hacer visibles a las mujeres. Yo creo que sí, muy bien. Y bueno, es que me río por la primera pregunta. La que voy a decir a continuación es que era la primera, pero bueno, fácil. ¿El nombre completo del libro? Nombre completo. Muy bien. ¡Bravo! Muchas gracias a todos, y estamos viendo que todavía tenemos unos minutos antes de cerrar, y quisiéramos ahora pedirles a ustedes si tienen preguntas, si quieres, doctor, subir acá con nosotros, y si tienen algunas preguntas que quisieran hacernos a cualquiera de las presentadoras, y por supuesto a nosotros 4.
felicidades por este libro. La verdad es que no lo conocía y es un gustazo poder conocer todo el trabajo que hubo detrás. Mi pregunta va en dos aspectos. El primero es, mencionaban todas ustedes las fuentes, por eso me quedó muy grabado, pero ¿qué tan difícil fue encontrarlas? ¿Y qué más difícil fue encontrar aquellas que no eran de las esposas? O sea, de todas estas personas que mencionaban, las nanas, las indígenas, las personas racializadas, ¿qué tan difícil fue encontrar esas? Y otra, quien me gusta responder, pero este tipo de historia que quizás está apenas surgiendo y que está generando esta nueva forma de crear, de buscar, de investigar, ¿qué tan difícil ustedes ven que sea para las nuevas generaciones de historiadoras o para las generaciones de historiadoras que están aquí presentes, que sigan aplicando ese tipo de historias, no solo de documentos que quizás no siempre son muy relevantes, como son los diarios, las medallitas o todo ese tipo de documentos? Y en el caso de una historia más reciente, las historias de vida, la historia hablada, ¿qué tan difícil para ustedes creen que sea que empiece a ser reconocida como un nivel de historia bueno? Y bueno, esas son mis preguntas. Gracias. Bueno, está bien. Rápido, la primera en cuanto a la ubicación de mujeres no españolas, sino categorizadas como indias o afrodescendientes o negras y varias categorías. Una fuente fundamental fue procesos judiciales que están en el Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, y es ahí donde podemos encontrar, de hecho tomamos varios expedientes de ahí, nos quedó mucha información fuera porque tenemos que hacer un corte y no había más tiempo, en fin, pero sí todavía queda mucha información que hace falta estudiar y reinterpretar o releer sobre la participación de las mujeres en procesos judiciales, y no solamente como testigas o personas que estuvieron ahí viendo los sucesos, sino que también literalmente fueron las víctimas, ¿no? Que bueno, también desde luego participaron en la observación, estuvieron ahí viendo lo que sucedió, pero también, como lo mencionaban en la presentación, como personas que también estuvieron buscando justicia. Entonces eso habla de todo un proceso de conocimiento de la estructura legal y también de la, digámoslo así, la forma en la que ellas lograron comprender hasta dónde se había roto un límite que ya no era necesario, ya no se podía tolerar y que tenían que tomar acción legal. Entonces las fuentes judiciales definitivamente no las agotamos en este libro, todavía queda muchísimo que trabajar, y esa sería como una respuesta a esta parte de tu pregunta. Otra de las fuentes que fue súper interesante fueron las actas de bautizos, de matrimonios y de defunción, que están en un sitio web gratuito que ustedes pueden buscar, que se llama Family Search, en donde ustedes pueden buscar las actas de nacimiento de sus tatarabuelos, de sus bisabuelos. En este sitio nosotros encontramos esas actas, pero generalmente se habían estudiado de manera demográfica, es decir, cuántas mujeres, cuántos hijos, cuántos nietos. Nosotros pusimos esas preguntas que comentaban nuestras colegas pero cuáles eran los significados de que tuvieran a sus hijas y que luego les heredaran, que tuvieran a sus esclavas y luego les dieran libertad, porque en los testamentos decía, le doy la libertad a mi esclava. Y entonces con esas preguntas fuimos tratando de tejer a partir de los documentos, ¿no? Y para cerrar en tu pregunta sobre los diarios y las cartas, que en el siglo XIX pues eran considerados demasiado subjetivos para hacer historia. Ahora, gracias a la historia cultural, nosotras, muchas de las historiadoras, y también los historiadores, disculpe, doctor, estamos trabajando, por ejemplo, las emociones en las cartas, y es una historia tan académica como cualquiera. Ya es una historia de trabajo académico en donde ahora conocemos cómo fue que estos personajes, que antes solamente era el compositor, ¿no? Como Manuel M. Ponce, o el general, el presidente, a través de sus documentos personales, de hombres y mujeres, ahora conocemos la otra parte de su historia. ¿Sí? Yo nada más quisiera hacer un pequeño anuncio, si te interesa todo lo de cómo encontrar a las mujeres en los archivos.
La doctora Marcela está coordinando un seminario que se va a transmitir de manera virtual con historiadoras que han trabajado mujeres y archivos de mujeres. Entonces va a ser una vez al mes y se va a transmitir la conferencia por el Facebook del Archivo General Histórico de la Universidad. Ahí estén atentos a las redes sociales, ahí va a salir el programa del primer ciclo de este seminario porque es de abril, el 10 de abril a 2025. Pues yo creo, sumado al anterior, lo importante es acercarse a una fuente, siempre van a ser las preguntas. Desde donde tú te posiciones las vas a encontrar. Incluso en aquellos documentos que decimos que no, están ahí. Pero siempre hay que tener como esa mirada bien abierta a entender. Porque, por ejemplo, a veces vas a encontrar nombres de sus esposos, hijos, pero cuando haces el cruce de información, ahí va a estar. De alguna manera ahí va a estar. Entonces, cruce de información y la pregunta que tú te realices, en cualquier lugar que te propongas, yo creo que te vas a encontrar una mujer, por mínimo. Había más preguntas, yo vi que... A ver. Era aquí y luego allí yo vi... Allá. Es una felicitación y una reflexión. Hace un momento yo hablaba de que estas mujeres en su lucha nos han dejado una herencia irrepudiable para continuar en este camino. Hoy les agradezco y las enaltezco porque son dignas herederas de lo que en este sentido somos, ay, gracias maestra, somos dignas herederas de lo que en este sentido menciono. Ojalá y tenga yo la vida para posteriormente ver sus nombres reflejados en las futuras generaciones en este camino que han emprendido. Felicidades, gracias. Muchas gracias. Primero agradecerles compartir todo este conocimiento y sobre todo mostrarnos cómo han ido estos avances. Yo trabajé mi tesis de maestría en los años 90 y la verdad fue muy difícil. La paleografía siglo XVI y XVII es verdaderamente terrible y yo me fui al siglo XVIII porque fue el que más posibilidades. Yo no soy historiadora, soy antropóloga, pero empecé a trabajar en la historia de las ideas y me tuve que meter al archivo. Y algo que me pareció muy interesante, estos testamentos, yo trabajé en testamentos, poder hacer el análisis en un testamento para mí era así como, eso no es posible, pero fue. Y sobre todo darme cuenta cómo la presencia de las mujeres es sumamente importante. Estas mujeres, esposas de dueños, yo trabajé en la élite, de dueños, de gente, de condes, que lo que había, se quedaron con sus negocios, porque ellas siempre lo administraron, ellas siempre estuvieron al lado del esposo que era el dueño del negocio y siguieron como siempre, trabajando en negocios sin ningún problema. Entonces vemos ahí cómo esta presencia de mujeres fue creciendo y adueñándose cada vez algunas de ellas de más tierras y comercializar y poder hacer negocio. Entonces es muy interesante, las felicito a Yola por esa tenacidad que ha tenido y que comparto también con sus libros esta historia y poder hacer el camino más sencillo para las futuras generaciones. Yo hubiese querido eso, ¿no? Tener estas herramientas ahora técnicas tan avanzadas que le permita a uno, ya ni siquiera tienes que ir al archivo, ¿no? Te metes a la página y estás trabajando. Pues invitar a las historiadoras a seguir avanzando con esta historia que no termina y seguir visibilizando a estas mujeres que han sido las que han construido esta nueva nación y que además seguimos construyendo, porque no terminamos. Sería cuanto. Gracias. Gracias, es muy breve, es una felicitación a todas, un reconocimiento, mis respetos para ustedes. Qué bueno verla, doctora Yolanda, una vez más en estos espacios, la extrañábamos mucho
Y nada más una frase que dice: no somos histéricas, somos históricas. Pues igual y sin micrófono, mire, ya no lo hago utilizar. Creo que sí me llega. Bueno, es una, no más que una, aquí está. Estoy perfectamente bien aquí. Lo que quiero decirles es que, bueno, siempre se cuentan historias del trabajo ya hecho y parece muy sencillo este volumen. Pero el tiempo en que lo hicieron con ese rigor, con esa pasión y no siendo su último trabajo, como editor es algo que se tiene que celebrar, porque cuando hay un trabajo minucioso, entregado, lleno de pasión, con rigor y sobre todo con congruencia, ¿no? Yo agradezco mucho al maestro Vicente y al doctor Rodrigo de la O que estuvieron aquí, y esto es evidencia de que más allá de las diferencias hay coincidencias, ¿no? Tanto de género como de intención. Pero tengo que recalcar el trabajo extraordinario de la doctora Marcela, porque trabajamos noche, o sea, a veces yo ya acababa y decía, se acabó, y 3 de la mañana, 4 de la mañana, después de estar en contacto con Vivi y Gaby, seguía, ¿no? Y me mandaba cosas. Y yo creo que este trabajo, dentro de su espíritu, se nota toda la integración del trabajo, tanto con los historiadores, con todas las historiadoras y las jóvenes, ¿no? Yo quiero agradecerle a la doctora Marcela, que es algo bien difícil y puedo ser incómodo, pero el mundo académico también tiene unos egos insoportables que impiden que otras mujeres crezcan. Y entonces a mí el trabajo y la actitud de la doctora Marcela se me hizo absolutamente necesaria y ejemplar para lo que necesitamos. Porque muchos de nosotros hemos visto obstáculos de otras mujeres en la academia que, pudiendo abrirte la puerta, ya no digo que te ayuden, te la cerraron en las narices. Entonces yo quiero agradecer y celebrar esta actitud, porque trabajo con las chicas y siempre estaban presentes, Vivi y Gaby. Y ellas hicieron esto, y ellas en el mismo rango de valor de trabajo que yo hizo, y trabajando de manera remota, alguien que no está, pero que me parece que su trabajo visual es muy valioso. La ilustradora Carla Ibarra, que es una chava que hizo la traducción así, en tiempo récord, en 10 días, se aventó todos los grabados, trabajando en habilidad, todo, o sea, me emociona mucho porque vio el proyecto y dijo, yo me subo, ¿no? Y creo que la actitud más importante es esa congruencia, porque es bien fácil echarse el discurso feminista. No sale así como volátil y sencillo y todo el mundo se nombra, pero serlo, pocas personas. Y yo no tengo un compromiso político con ella, pero los hechos hablan de este trabajo articulado con los historiadores y con las otras mujeres. Y de eso me queda claro el trabajo que hago poco. Entonces, pues, el reconocimiento para la Ya para cerrar, porque ya ahora sí se nos acabó el tiempo, yo sí quiero darle las gracias a Rocío Castro, que como ella dice, no tenemos compromisos ni políticos ni nada, ni nos pusimos de acuerdo, pero ella es la editora de la editorial cultural del municipio. Y realmente este libro tan bello, porque además tiene un formato bellísimo, y la ilustración, las ilustraciones ella consiguió a la diseñadora. No hubiera sido posible que saliera un libro tan bonito si no le hubiera puesto, si no se hubiera sumado a ella al equipo con el cariño que lo hizo, con la emoción que lo hizo, y de verdad al final fuimos un equipo como de 15, porque también Joandad, es decir, todas las personas que participamos para que al final quedara este libro. Pues mi agradecimiento de corazón, Rocío, muchas gracias por tus palabras y gracias a todo el equipo y muchas gracias a todos y a todas por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y continuamos con la celebración, con los eventos para conmemorar este día tan especial, el Día de la Mujer. Creo que en un momentito más va a haber una conferencia, entonces no se vayan muy lejos. Muchas gracias. Y también se
solo por Facebook. Muchas gracias. El libro era de la tasa de mortalidad